Pues todos aquí estamos en una guerra, en una batalla, un combate contra el enemigo. Así nosotros como individuales y también como iglesia estamos en esta guerra espiritual como congregación. El diablo y sus huestes espirituales de maldad, como los describe en versículo 12, siempre están tramando. Ahorita, en este momento, están tramando acerca de ti, acerca de tu vida y aún acerca de esta iglesia. Están tramando sus acechanzas. Todo momento, no descansan, están tratando y buscando cómo pueden atacar, asaltar y atendernos una emboscada. Ellos quieren hacer el más daño que pueden a nosotros como individuales y como iglesia. A veces lo hacen a distancia, como dice, echándonos dardos de fuego. Dardos de fuego, como dice en versículo 16. Pero también versículo 16 dice que nosotros con el escudo podemos pagar todos los dardos. Ninguno tiene que hacernos daño. Pero todos los dardos, y a veces están cercanos en nuestros momentos más vulnerables, lo que podemos decir momentos privados. Se acercan con nosotros para combatir mano a mano, como dice aquí, luchando. Él no cambia su metáfora, él usa luchando porque más describe la lucha que nosotros tenemos contra el enemigo y los pecados. Peleando con nosotros, ahogándonos. ¿Y cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de ellos? Ellos quieren llevarnos a pecar, al pecado. Eso es el punto, eso es la intención de todas las pruebas, tentaciones, las trampas del diablo y sus demonios son para llevarnos al pecado. No nomás quieren porque ellos no pueden quitarnos la vida, ni pueden poseernos porque somos creyentes en Cristo Jesús, mora el Espíritu Santo en nosotros, pero pueden tratar de hacernos pecar. Y las maquinaciones de Satanás implican dos tipos de tentación. Tentaciones seductores, de seducir, de atraer. Y eso usualmente es a placeres. Y también hay tentación o pruebas tentaciones de pruebas, como persecuciones, como de salud. Son tentaciones de dolor. Son placeres y también de dolor. Así, si es de dolor o si es en placer, lo que quiere el diablo es que pecamos. Él quiere que nosotros desobedecemos a Dios, de transgredir su palabra y su ley. Y realmente cuando hacemos eso, tenemos que entender, hermanos, cuando hacemos eso es negar a Él, a su bondad, a su sabiduría. Y eso es las fuerzas, lo que las fuerzas demoníacas quieren que nosotros hagamos. Ellos quieren que nosotros pecamos contra al Dios que nosotros proclamamos y decimos que servimos. Nuestra vida como creyentes es a glorificar a Dios. Siempre, en todo. Y el enemigo quiere dañar eso con que nosotros pecamos. Eso es lo que él quiere. Así, Satanás tiene tropas, tiene tropas bien entrenados, soldados de demonios, como vemos en versículo 12. Soldados de demonios, y aquí los menciona, principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Tienen estos soldados bien entrenados que vienen contra nosotros. No descansan, aquí están hoy en día, escuchan tus conversaciones, son inteligentes, pero no son omniscientes ni son omnipresentes, como hemos visto. Hay diferentes tipos. Unos son para perseguir a nosotros y la iglesia. Otros son para seducir la iglesia y a nosotros. Otros para la destrucción. Y hay otros para tentar.
Y en las seducciones o las pruebas, ellos quieren que nosotros dejamos nuestro deber como buenos siervos de Dios, o ellos quieren buscar un placer que es contra la voluntad de Dios. Ellos quieren que nosotros dejamos la obra de Dios cuando uno siente yo ya termino con esto, o ellos quieren buscar un placer que te gusta. Es tremendo esta guerra en que nosotros estamos, tremendo. ¿Y cómo peleamos? Pues vimos en versículo 10 que donde hallamos la fuerza en el Señor. Dice, por lo demás, hermanos, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza. Ahí es donde nosotros hallamos la fuerza. Y en versículos 11 y 13 dice, vestidos de toda la armadura para que podáis resistir, podéis estar firmes, versículo 11, versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Eso es nuestra tarea, estar firmes y resistir. Estar firmes y resistir. ¿Ok? En versículo 12 nos da una mirada al enemigo y la naturaleza de la guerra. Es una lucha. Y comenzando en versículo 14 a 17 nos prepara para esta guerra. El combate en que estamos. Con toda la armadura nos viste. Y como vimos la vez pasada, en versículo 14 a 16 estamos vestidos en la armadura, que vimos que son las virtudes que corresponde a cada pieza de la armadura. Las virtudes que corresponde, como la verdad, justicia, el evangelio de la paz y también la fe. Nosotros nos vestimos, ya estamos listos. Pero en versículo 17, como vimos, recibimos un regalo, un yelmo, y recibimos lo que es una espada. El yelmo y la espada. Vimos que los 4 piezas que vemos en versículo 14 a 16 son virtudes. Aquí vemos que son dones de Dios o dádivas de la gracia de Dios. El yelmo y la de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos vestidos hasta el versículo 16, pero cuando nos da el yelmo de la salvación y el escudo, ya estamos viendo la cosa seria, porque ya estamos listos para la batalla. Ya vimos que es algo que nosotros recibimos de Él. Y ya vimos algo acerca del yelmo de la salvación. Y luego la vez pasada comenzamos a considerar esta espada del Espíritu que recibimos en esta guerra. Ya vimos el yelmo, y si quieren escuchar de eso está en el podcast. Y la vez pasada vimos o consideramos algo de la espada. Hoy espero que vamos a terminar a mirar lo que es eso. Y la vez pasada consideramos la espada, que es el Machaira. La palabra en el griego, que es gladius, la palabra romano, gladius, donde viene la palabra gladiador. Y es la Machaira, es el Espíritu, es la espada, y nosotros vimos que es del Espíritu Santo. Es la espada del Espíritu Santo, es la espada que Él usa. Es la palabra de Dios. Y vimos que el Espíritu es el que conoce lo profundo de Dios, lo ilumina y nos lo da en las Escrituras. Lo vimos eso en 1 Corintios capítulo 2. Y también vimos que Él es el autor de las Escrituras, el único infalible interpretador de las Escrituras y de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Por esa razón vimos que dice que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La metáfora es esta Machaira, no rompía como vimos, pero la Machaira es la espada muy ligera, es la espada muy filosa, es la espada de balance y haciéndolo más fácil para nosotros usar. Eso es la metáfora que usa el apóstol Pablo en cuanto a lo que es esto, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu.
Y es una buena metáfora, él usa el apóstol Pablo aquí, porque puedes poner la espada en las manos del Señor Jesucristo, por ejemplo, un experto espadachín. O puede ponerlo en las manos del Espíritu Santo, también un experto espadachín. Pero también puedes tomar la misma espada, ponerlo en las manos de un niño de 10 años. Un niño de 10 años que viene a Cristo y puede tener buen impacto. Cuanto más efectivo aprendes a usar la espada, más efecto va a ser en nuestras manos y en nuestras vidas. Eso es muy importante. El Espíritu ha estado usando la palabra para lograr sus propósitos por miles de años. Todos los años de la historia humana ha estado usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada profeta, cada apóstol, cada uno de los santos de Dios, cada mártir ha usado la espada del Espíritu. Esteban, en Hechos capítulo 7, ves todo lo que él cita antes que lo matan es la palabra de Dios. Cada guerrero en oración, todo el pueblo de Dios ha usado esta espada. Y les digo, hermanos, ahora nos toca a nosotros en nuestra vida. Hoy vamos a ver primeramente un poco acerca de lo que es el propósito de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego vamos a considerar cómo usarlo mirando unos ejemplos en la palabra de Dios. Ahora el propósito de la espada. ¿Qué es el propósito de una espada? Cuando entramos en este estudio, yo creo que el primer mensaje hablé acerca de todas estas armas que el Señor nos da son de defensa. Son de defensa. Y la manera que nosotros atacamos es vivir la vida santa que explica en capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, en la serie de familia. Pero todas estas armas son armas de defensa. Dije, defensivos. Es cierto. Pero uno dice, ¿pero una espada? ¿Una espada? Le pregunté a alguien ayer, ¿qué es el propósito de una espada? Y respondieron, para atacar. Y yo les pregunto, ¿así es? ¿Es para atacar? Hay que considerar que la espada es una arma. Es una arma en nuestras manos, ¿ok? Como hoy en día una pistola es una arma, ¿ok? Para una policía, ¿qué es el propósito de su arma? ¿Para atacar? Pues claro que no. ¿Por qué le tiene pues? ¿Por qué tiene una arma? ¿Por qué tiene una pistola? Es a detener una amenaza. A detener una amenaza. Imagínate en las noticias, ahí está la policía, acaba de matar a alguien o acaba de disparar. Dice, ¿por qué? Un reportero le dice a una policía, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo disparaste? ¿Por qué? Él no va a decir, porque yo lo quería matar. Claro que no. Era para protección, era para detener una amenaza. Era para sujetar la voluntad del enemigo, del criminal o del que te está atacando, violando la ley, y imponer tu voluntad, que es obedecer la ley. Estás sujetando la voluntad del criminal que está desobedeciendo la ley y quieres imponer tu voluntad, que es obedecer la ley. Ahora, eso aplicado en este contexto, estamos enfrentando un enemigo que viene atacando, una emboscada del enemigo, amenaza de tentación a placer o una de temor. ¿Ok? Usas la espada del Espíritu porque quieres detener la voluntad del enemigo.
detener la voluntad del enemigo, no quieres que él consiga lo que él quiere. Piensa eso en las tentaciones que vienen a tu vida. Tú quieres detener la voluntad del enemigo. Tú no quieres que él consiga lo que quiere. No quieres que él haga lo que él quiere contigo. Pero a veces lo hace. Porque no estás vestido de toda la armadura de Dios. Lo que quieres, no quieres que él haga lo que quiere contigo, y con eso tú estás imponiendo tu voluntad. Ahora, ¿qué es tu voluntad? Nuestra voluntad debe ser la voluntad del Padre que está en los cielos. La voluntad que nosotros conocemos en su palabra. La voluntad del Señor que Él nos manda. Y te mantengas firme y a resistir la amenaza. Eso es lo que nosotros queremos, estar firmes, vestidos y contener la espada en nuestras manos. Porque eso es lo que el Señor tu Dios te manda hacer aquí. ¿Qué dice aquí? Pablo usando, dice estar firme, resistir. Estar firme, resistir. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme y resistir. No atacar, porque ya estamos atacando con la vida que estamos viviendo. Y la prueba en ese combate, cuando viene la tentación, el ataque, en ese momento de conflicto, en ese momento de ataque, de tentación, de prueba, de seducción, nuestra respuesta muestra o demuestra tu lealtad al Señor. Tu lealtad al Señor. Cuando tú cedes a la tentación, tú estás mostrando algo acerca de tu relación con Dios, con tu Señor. Y con el tiempo, esto es la razón por lo cual yo digo que esto es parte de nuestra santificación. Porque vas a ser atacado, y nosotros estamos atacados todos los días. Vienen los ataques. Con el tiempo y suficientes repeticiones de lo mismo, esto va a fortalecer tu unión con la voluntad del mismo Dios que tú sigues. Cada vez que tú resistes, cada vez que tú estás firme y resistes, eso está fortaleciendo tu unión con la voluntad de Dios. Eso es el punto de esto. Uno dice, ¿por qué Dios permite todo eso? Eso es el punto, eso es el propósito. Dios usa los ataques del enemigo para profundizar tu compromiso, tu amor y tu entrega a Él. Fíjate, cada vez que tú pecas por una tentación, cada vez que tú pecas, te cedes a la tentación, negando a Dios porque estás en algún dolor, persecución, te corren del trabajo, porque eres cristiano, cualquier cosa, y estás quejándote, negando del Señor. No estás profundizando tu compromiso, tu amor y tu entrega al Señor. Esto es parte de nuestra santificación. Es un ejercicio de entrenamiento para nosotros, y nosotros estamos seguros y protegidos porque Dios es quien es el soberano en el mundo. Nosotros sabemos que en todo esto Dios es soberano. Satanás y todos sus demonios, todos los que se mencionan aquí, son los soberanos bajo Dios. Ahora, así el propósito de la espada es que la palabra de Dios es para frustrar o detener el ataque del enemigo, para evitar que él nos haga daño. Y para hacerlo, huir de nosotros. Por esa razón usamos la espada, para frustrar, detener el ataque del enemigo, evitar que él nos haga daño y hacerlo huir de nosotros. Como buenos soldados. Es tremendo. Pero como vamos a ver, cuando él huye, regresa.
regresa con otras artimañas, otras acechanzas contra nosotros después de estudiarte más. Así ataque la iglesia también. Él ataca la iglesia con liberalismo, con doctrinas heréticas. Él lo ataca con querer ser atractivo al mundo. La iglesia ha caído en esto por todos los siglos. Y a veces la iglesia llega a ser debilitada en sus convicciones. Y están dispuestos de ceder cuando se enfrenta a persecución, tentación, amenazas. En vez de sacar la espada, ellos ceden a la tentación o se entregan a lo que el mundo quiere para ser atractivo al mundo. Eso es tremendo en la manera que nuestro enemigo ataque, nuestro enemigo. Pero en cambio, con la espada que acabamos de recibir de Dios, la palabra de Dios tiene el poder de eliminar todo eso. Tiene el poder de eliminar todo eso. Es absolutamente poderoso para destruir todas las fortalezas del enemigo, dice en 2 Corintios capítulo 10. Todas las fortalezas, derribar. Y eso es la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo usamos? Bueno, pregunta, ¿cómo es que lo ponemos en práctica? ¿Usas la Biblia como un libro mágico? Extrae versículos de la Biblia, los arrojamos a Satanás y él va corriendo o se derrite. Claro que no. O lo usamos como un conjunto de encantamientos, como atando a Satanás en el nombre de Jesús, atando y desatando, usando el nombre del Señor, y el diablo se va a ir corriendo. No es tan fácil. Mirad, vamos a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vamos a ver qué tal trabajó eso. Hechos capítulo 19, versículo 13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondieron el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y en el nombre en quien estaban el espíritu malo, saltaron sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos e heridos. Los golpearon. Dios permitió eso porque no tienen poder físico, son espíritus. Pero no trabajó también esto: yo te ordeno fuera en el nombre de Cristo Jesús. Eso no es como usamos la espada. Los demonios conocen el nombre de Jesús, lo repiten. Ellos pueden aún decir: sé quién eres, el santo de Dios. Los demonios dicen eso. Has venido para dañarnos antes de tiempo, dicen los en Gadarena. El endemoniado. Conocen al Señor, conocen a Dios, conocen a Cristo. Satanás aún no tiene ningún problema citando las escrituras. Él lo puede citar de principio al fin. ¿Entienden eso? Lo puede torcer si no lo conoce para que tú creas una mentira. Él te puede citártelo. Hay muchas cosas locas que la gente cree en cómo usar la palabra de Dios. Esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y es puro superstición. Pero Dios está muy claro en su palabra. Está muy claro en cómo usar su palabra cuando viene el ataque del enemigo. Tenemos que entender que Satanás entra con engaño, con mentiras, con imaginaciones
Así como vimos cómo entró con Eva, la transgresión en Génesis capítulo 13 es al fin del versículo 6 cuando tomó la fruta. Pero el engaño, la mentira, la imaginación, las cosas que no es verdad, las cosas que él inventó, están en versículo 1 a 5. Cosas que él inventa y él lo cree. Nosotros lo creemos muchas veces. Es pura mentira lo de Satanás. La naturaleza de la tentación es mentira. Ahora la naturaleza de la espada, que es la palabra de Dios, es verdad. Pura verdad. Nuestra espada es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así la espada es la palabra de Dios que se refiere a las verdades de Dios para combatir. Nosotros combatimos con las verdades de Dios. Y puede ser citando una palabra. Citando la palabra. Pero citando un versículo específico. Podemos combatir, ser la verdad de Dios en un principio. En un principio que es verdad de la palabra de Dios. Una declaración doctrinal. Podemos, como la confesión de Pedro, podemos usar eso. O se puede usar un resumen doctrinal. Un grupo de versículos que sacan un principio. Así también lo podemos. Todo eso es la verdad de Dios, pero lo tienes que conocer. Tienes que entender el contexto en cuanto lo vas a usar. Así, con esto en mente, que puede ser en esta manera, con esto en mente vamos a ver cómo es que podemos usar la espada del Espíritu con dos ejemplos bíblicos en su palabra. Y es con el perfecto gladiador, o puede decir el perfecto espadachín, el Señor Jesucristo, usando la espada contra los ataques de Satanás. Y hay dos encuentros en Mateo que el Señor Jesucristo usa la espada, que es la palabra de Dios. El primero es en Mateo capítulo 4. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 4. El segundo es en Mateo 16, lo que leo mago. En Mateo capítulo 4, en la tentación del diablo en el desierto. Vamos a Mateo capítulo 4. Ok. Mateo capítulo 4. Jesús es tentado directamente del diablo. Vamos a ver qué podemos aprender aquí acerca del uso de nuestra espada. Aquí en 4, versículo 1 a 11, está Jesús usando la palabra de Dios para rechazar las tentaciones del diablo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Y él respondió, escrito está, no solo por pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, que es el tentador, en versículo 3, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos se sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrando me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles que le servían. Wow. 3 tentaciones aquí. 3 tentaciones del diablo. Vamos a mirar el primero, versículos 3 y 4. Versículo 3 y 4 es el primero.
El diablo aquí está tentando a Jesús a usar su poder milagroso para satisfacer su hambre. Es lo que está haciendo aquí. Dice, aquí versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él está diciendo aquí, si eras hijo de Dios. La gramática aquí implica o indica que él está reconociendo esta verdad. Satanás está reconociendo que él es hijo de Dios. Puede decir, ya que tú eres el hijo de Dios, eso es decir, tú eres el hijo de Dios. Está diciendo, tú tienes el poder, y no solamente el poder, tú tienes el derecho de usar tu poder como y cuando tú quieres. Tú eres Dios, tú eres hijo de Dios, tú puedes usar tu poder en cuanto y como tú quieres. No tienes que esperar que Dios te alimenta. Aliméntate. Tú puedes cumplir tus propias necesidades en ese mismo momento. ¿Por qué esperas? Está diciendo el diablo. ¿Por qué estás esperando? Imagínate, esto es una fuerte tentación por un hombre. Un hombre, Jesús es un hombre, totalmente un hombre, que no ha comido en 40 días. No ha comido en 40 días y Jesús responde con la escritura. Una tentación fuerte, tú te puedes alimentar, aliméntate. ¿Qué problema hay con eso? Jesús responde, versículo 4. Escrito está, no solo por pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos dicen, es que el pan nos sostiene. La palabra de Dios nos sostiene, pero eso no es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué era de este pasaje que detuvo el enemigo? Pues aquí él está dando un resumen de Deuteronomio 8, 1 a 6. So, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Ok. Esto es importante. Aquí Moisés está escribiendo y dice en versículo 1, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, entréis y poseséis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Wow. Aquí habla de mandamientos. Okay. De que en guardar mandamientos hay resultados. Hay resultados. ¿Qué dice? Vida, multiplicados, vas a entrar a poseer la tierra. Eso quiere decir que vas a sacar a los enemigos. So, hay promesas en obedecer. Hay resultados en la obediencia. Versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Les manda a la obediencia y luego dice aquí, era para probar. Aquí está Jesús en el desierto 40 días, 40 noches, siendo aprobado para saber qué hay en su corazón. No es no para que Dios sabe lo que hay en el corazón de Jesús. No, es para que nosotros podemos saber qué hay en el Señor, en nuestro Dios, en su corazón. Y luego aquí versículo 2 dice, habéis guardado, probado si habéis guardado o no sus mandamientos. Wow. Está diciendo aquí, te probé 40 años para ver si o no guardas los mandamientos. Interesante. Ahora versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comiendo que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solamente por pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Tu vestido nunca se deshizo, envejeció sobre ti, ni el pie de tu se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón y cómo castiga al hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Wow, lo que Jesús estaba afirmando con este texto, no que Dios sustenta la vida y el pan nos sustenta carnalmente, no. Lo que está afirmando aquí Jesús en estos textos, y el diablo lo sabe, el diablo sabía exactamente lo que Jesús estaba citando, exactamente lo sabía, lo que él quería decir, porque conoce el contexto. El diablo conoce este contexto y el contexto antes y después, lo conoce muy bien. Jesús está afirmando que él confía en Dios, que él confía en Dios, que él completamente toma a Dios a su palabra. Toma a Dios a su palabra. Confía en él completamente sin cuestión. No solamente era un versículo que se sacó de memoria y lo tira a Satanás. No. Este versículo tenía su contexto, precisamente aplicándolo a lo que el enemigo le estaba haciendo. No solamente lo tira al enemigo para atacar a Satanás, no. Es un pasaje que Jesús conocía, es un pasaje que él entendía, es un pasaje que él creía verdaderamente. Y uno dice, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Es porque él no hizo lo que el diablo quería. No lo hizo. Eso muestra que el texto es verdadero, guardar los mandamientos. Por toda esta prueba, él quedó firme y resistió. Como dice nuestro texto, estar firme y resistir al diablo. ¿Tenía hambre? Claro que sí, tenía hambre, pero también era un hombre santo. Y su santidad, escuchen eso, era más importante de sus deseos de su cuerpo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra santidad es más importante que los deseos de nuestro cuerpo. Obedecer los mandamientos de Dios. Eso hizo un experto espadachín, un gladiador, el Señor Jesucristo. Su santidad era más importante que el pan, que su placer, que más importante de su comodidad. Wow. Y así debe ser para nosotros. Ahora el segundo ataque. Segundo ataque aquí, el diablo incita a Jesús a tentar a Dios. Y aún él cita las escrituras. Jesús cita las escrituras, el diablo dice, pues yo lo puedo hacer también. Mira. Él dice en versículo 5, entonces el diablo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, o como tú eres hijo de Dios, ya sabemos, échate abajo, porque está escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos se sostendrán para que no tropiezas con tu pie en piedra. Él cita la escritura, ¿ok? Bien. Y en otras palabras está diciendo, ok, si no quieres ejercer tu poder independiente de Dios en convertir el pan y todo eso, tú quieres depender de Él a cumplir su palabra y cuidar de ti, vamos a confiar literalmente de Él. Y lo subió. Pero vamos a subir esto un poco más alto. No solamente tropezar tu pie en piedra, más que eso. Vamos a subir acá y échate. No solamente es tropezar tu pie, tú te vas a echar abajo.
Y a ver si sus ángeles te ayudan, a ver si qué tanto tú confías en Dios, está diciendo el diablo. Esta tentación al corazón es saber si verdaderamente Jesús confía en Dios, como dice en su palabra. Es muy sutil, cuestionando la palabra de Dios, como Eva en el huerto. Jesús rehúsa cuestionar la fidelidad de Dios y otra vez cita las Escrituras, pero aquí es interesante. La respuesta aquí no solamente es algo que Él no va a hacer, pero también implica al diablo. Implica al diablo. Él dice en versículo 7, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la gramática dice, tú no, Satanás, tentarás al Señor. Porque tu Dios y mi Dios, tú no tentarás, dice. No tentarás al Señor. Satanás está implicado en estar tentando a Dios. Wow. Principio. Ahora lo tenta a usar su poder milagroso independiente a Dios. Lo tenta a adorar a Dios, tentándolo a no creer en su palabra. Hay una tercer ataque, versículos 8 y 9. Aquí está mostrando lo que hay verdaderamente en el diablo. Versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrarás, me adoras. Eso es lo que está en el corazón del diablo. Eso es lo que hay en él. Esta es herejía. Dice en Deuteronomio 13, Deuteronomio 18, que si cualquiera persona, un hijo, una hija, un pariente cercano, tu esposa te seduce a ir en pos de otro Dios, ¿qué dice? Tú vas a ser el primero que vas a arrojar la primera piedra para matarlo. Tú. Cualquier persona te tienta a adorar otro Dios. Aquí está tentando a Jesús a idolatría. Y Jesús dice que, aquí en versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Wow. So aquí Jesús toma el resumen de una enseñanza de un grupo de versículos. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 a 15, es lo que él está diciendo, haciendo un resumen de esos versículos, a decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Suele estar usando un grupo de 3 versículos, el resumen de ellos para su espada en esa manera, para ir contra esta tentación, para aplacar esta tentación, para enfrentar esta tentación. Así cuando enfrentes al enemigo con tu espada, hermanos, aquí hay 3 ejemplos en cómo lo haces. Puedes citar directamente la Escritura, como hace aquí, no solamente por pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. O lo puedes responder con doctrina, un principio. O puedes dar un resumen de enseñanza de un grupo de versículos. Así lo podemos hacer. Pero para hacer eso, hay que conocer la palabra. No cualquier versículo. Tienes que conocerla. Jesús conocía las Escrituras. Él amaba a las Escrituras. Entendía su contexto. Lo estudiaba. Y mis hermanos, así es como nosotros debemos saberlo, entenderlo, conocerlo y amarlo. Hermanos, ¿cuál es tu pasatiempo? Facebook, el internet. Lo que necesitamos todos nosotros, y me incluyo yo, es un profundo estudio de las Escrituras, de conocerlos. Lo tenemos que entender porque los ataques son ¿qué? Reales. Así podemos ver los ataques de Satanás aquí en la palabra. Eso nos ayuda a entender también cómo el ataque. Y se dice en versículo 11, el diablo entonces le dejó, se fue. Wow, eso está bien.
Pero hermanos, regresa en Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo 16. Aquí Satanás regresa. Versículo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén a padecer muchos de los ancianos, de los principados sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Y mira lo que Jesús dice. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones mira en las cosas de Dios, sino en de los hombres. En esta tentación el diablo regresa, pero el diablo está escondido detrás de un buen amigo, un fiel discípulo. Hermanos, en tu vida puede venir el diablo disfrazado detrás de un buen amigo, un fiel discípulo. Tienes que entender eso. Este es el Pedro ortodoxo, el que acaba de dar su buena confesión en versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús de Pedro? Lo encomienda. Dice: oh, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú recibiste algo directamente de mi Padre. Te recomiendo, a Pedro está diciendo: wow, esta confesión. Pedro, buena confesión. Y esta tentación es de qué? Está diciendo a Jesús: evite el sufrimiento, evite el sufrimiento. ¿Y cómo responde Jesús? Con un principio bíblico. Un principio. Aquí, Él dice, en versículo 23, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Colosenses 3 dice: poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no los de esta tierra. Este es un principio, no es un sí, es un principio. A no poner tu mirada no ponen tu mirada en las cosas de Dios, sino en los. Y hay mucho que uno puede decir acerca de esta tentación, porque el ataque es a la obra redentora de Cristo Jesús. Hay mucho más detrás de eso, pero no tenemos tiempo. Por cuestión de tiempo no podemos ampliarlo más. Pero algo que ver en estos dos pasajes de ataque, de Mateo 4 y Mateo 16, es que en los dos Jesús evalúa la tentación. Lo entiende. Lo identifica en cómo responder. Lo identifica cómo responder. Estaba alerta. Estaba listo. Entendiendo siempre estamos en guerra. Pedro dice: ser sobrio y velar, porque vuestros enemigos como león rugiente buscando quien devorar. Estás listo. Jesús no ató el diablo. Te ato en mi nombre. Satanás, yo te ato en mi nombre. No lo ordenó: fuera de mí, Satanás. No. No lo reprendió, no. ¿Qué hizo? Él solamente sacó la espada a la tentación. Y así como nosotros debemos hacerlo. Primeramente, identificándolo. Hermanos, ahí es el problema de muchos de nosotros cuando entramos en pecado. No puedes identificar ese atracción, ese seducir, atraer de Satanás, como dicen en Santiago 1. Identificarlo: esto no es de Dios. ¿Cómo es que uno crece en discernimiento? Es estar en la palabra de Dios. Él lo identifica: este es un ataque.
Y Él responde en acuerdo con el ataque. ¿Y cómo es que nosotros podemos responder conforme en acuerdo con el ataque? Conociendo las Escrituras, interpretándolo correctamente, creerlo absolutamente y lo aplicas con sabiduría. Así, hermanos, es como nosotros sacamos la espada, no para atacar, es para detener todas estas pruebas, tentaciones que vienen a nosotros y pararlos, estar firmes y resistir los ataques del diablo, porque podemos nosotros pagar todo dardo del enemigo. Ninguno va a pasar. Y tenemos la espada para comprobarlo. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y la manera que nos instruyes. Tú nos amas tanto que nos instruyes en esta manera. Pedimos, Padre, que nos ayudas, Señor, en nuestro diario vivir, a resistir todas las tentaciones, Señor, del enemigo. Estar firmes, Padre, y como buenos soldados de ti en esta guerra espiritual. Gracias por tu poder. Gracias por afirmar a tu iglesia, Señor, a pelear esta buena batalla. Ayúdanos, Señor, a estar firmes siempre. Y Señor, que podemos mostrar nuestra luz en este mundo, Señor, que brilla, que exalta a nuestro Padre que está en los cielos. Pedimos, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.